¿Qué tal amigos? Es un gusto saludarles nuevamente por este medio, esperando se encuentren muy bien. Bienvenidos al curso de Sociología. El día de hoy trabajaremos el tema titulado La ciudadanía. La ciudadanía es un concepto que se encuentra a lo largo de la historia de las civilizaciones y que se ha transformado con la evolución y la estructura organizacional de las sociedades. Asimismo, se encuentra estrechamente relacionada con los conceptos de Estado, de identidad y pertenencia. De esta manera que se deben distinguir entre el concepto de la nacionalidad, el cual es determinado por el país donde uno nace, mientras que la ciudadanía es la condición que permite al individuo gozar de derechos y obligaciones en función del bienestar de la sociedad. Aunque una persona posea ciudadanía desde el momento en que nace, el ejercicio de esta ciudadanía comienza a partir de que logra la mayoría de edad. Sabemos que en Guatemala la mayoría de edad se alcanza a los 18 años, a diferencia de otros países que posiblemente lo alcancen un poquito antes o un poquito después, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito sobre la ciudadanía a través de la historia. La forma en que entendemos el concepto de ciudadanía no ha sido siempre la misma. Pues, pertenece a un modelo de Estado moderno, el cual aplica en la mayor parte de los países del mundo. Por otra parte, es interesante saber cómo la ciudadanía se entendía en las civilizaciones a lo largo de la historia. Por ejemplo, en el Imperio Romano se habla de ciudadanía referida a los grupos que gozaban de ciertos derechos, como por ejemplo tener voz y voto, tener la libertad de poder asistir a asambleas públicas, tener pues algunos privilegios como por ejemplo el no pagar impuestos o que se les redujera la cantidad de impuestos a pagar, ¿va? Asimismo, en el principio se consideraba a los ciudadanos únicamente a los descendientes de los fundadores de Roma. Se consideraban ciudadanos únicamente los que de alguna forma eran originales, que habían nacido directamente en Roma. También mientras que otros grupos como por ejemplo los plebeyos o la población en general eran considerados como por ejemplo como líderes pero sin tener derechos políticos ni sociales, ¿no? Estos últimos lograron igualdad de derechos luego de ejercer mucha presión social para que se les tomara en cuenta. Sin embargo, los esclavos no gozaban de la ciudadanía. Entonces, durante este tiempo, pues solo gozaban de privilegios y solo gozaban de esta ciudadanía, pues la realeza, la nobleza, los gobernantes, los que tenían cierto poder económico en esos tiempos, ¿va? Y pues la mayoría de la población pues no gozaba con ciertos derechos que pues se fueron logrando poco a poco a lo largo de la historia, pero porque ellos mismos se dieron cuenta de que era muy injusto y que era necesario que se cumplieran y se empezaron a exigir, ¿va? Asimismo, durante la Edad Media se instauró el feudalismo, la forma de organización política independiente de la monarquía, que no tomaba en cuenta el concepto de ciudadanía, ya que todos los vasallos eran súbditos del rey, ¿va? En este caso, los únicos, como decíamos, los únicos que tenían derechos eran los que pertenecían a la realeza, ¿va? Por otra parte, durante la Revolución Francesa, desde 1789 hasta 1799, tras el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte, se derrocó el absolutismo, que el absolutismo monárquico que representaba, por ejemplo, el dominio del poder militar sobre todas las personas que habitaban en esa época. Por ejemplo, sabemos que la estructura en la Revolución Francesa o en el auge de la cultura francesa estaba compuesto por los nobles, por el clero y por la población, que era el 97% de los habitantes de esa época, quienes a su vez exigieron también sus derechos, porque el 97% era la gran mayoría que no tenía ningún tipo de derechos, que eran solo considerados como parte de la población, mano de obra calificada, mano de obra que de alguna forma aportaba directamente a la corona española, perdón, a la corona francesa. Pues lo relaciono directamente con la corona española porque tuvieron ciertas diferencias. Ambos tenían ejércitos muy poderosos y pues ambos lograron grandes descubrimientos, grandes conquistas a través de sus batallas, ¿va? Pero definitivamente el derrocamiento del ilustre Napoleón Bonaparte trajo consigo mismo la transformación de la era, pues de esa época de la cultura francesa. Y pues se habla de la Revolución Francesa, donde la población, el 97% del que hablábamos, de vasallos, de campesinos, de obreros, de comerciantes, de
de las personas que vendían su mano de obra, pues lograron algunos derechos directamente de, de los gobernantes. Incluso se escribe la primera Carta Magna o la primera Constitución donde están constituidos los derechos y obligaciones de los ciudadanos de, de Francia. También encontramos los tipos de ciudadanía que conocemos en la historia. Los hay de tipo democrático, los hay de tipo liberal y los hay de tipo republicano, que son los que vamos a describir a continuación. ¿Va? La ciudadanía democrática, se basa en la igualdad entre el Estado y los ciudadanos. El Estado vela por los derechos de los ciudadanos y este a su vez cumple con sus deberes con el Estado. ¿Va? Sabemos que a la par de un derecho hay una obligación también, entonces ellos también tenían derechos, pero también sabían que tenían obligaciones a cumplir, ¿no? Asimismo, encontramos la ciudadanía liberal, que es una de las que mencionamos también, ¿va? Que se basa en darle importancia al bien individual por encima del bien común. Existe una mínima intervención del Estado que se reduce a garantizar la libertad individual, ¿va? En la gráfica podemos observar que de alguna forma todas las personas que están manifestando tienen algún interés en particular, ¿va? O un interés en común, que es lo que ha generado que muchos grupos sociales en todo el mundo, en nuestro país también no se escapa de esta situación, han ido a exigir sus derechos a las autoridades, manifestándose de esta forma y exigiendo la democracia, pero de una forma liberal, ¿va? Exigiendo la libertad de sus derechos. También encontramos entre los tipos de ciudadanía, pues la ciudadanía republicana, que en este modelo la vía pública y las leyes están por encima del individuo. Estima necesaria la educación para formar ciudadanos de calidad, ¿va? En este caso, pues cuando hablamos de ciudadanía republicana, pues se refiere a que todos tenemos derecho a utilizar de los bienes y servicios que son creados por el Estado para beneficiar a toda la gente, ¿va? Las entidades de Estado, algunas instituciones que de alguna forma brindan servicios a la población, pues también deben de cumplir con esa obligación de generar o dar beneficios a la población y la población pues exigir sus derechos a estas entidades o a estas instituciones, ¿no? También hallamos en este apartado algo que se relaciona con qué es el ciudadano, ¿no? Por ejemplo, sabemos que en nuestro país ser ciudadano es adquirir mayoría de edad. Sabemos que a los 18 años pues nosotros ya adquirimos ciertos compromisos, también nuestros derechos como que ya se empiezan a valer. Claro, lo dice al inicio del documento que estamos leyendo, que estamos compartiendo, que nosotros desde el momento que somos concebidos tenemos derechos, ¿va? Derecho a la vida, derecho a la educación, a la libertad de expresión, libertad de locomoción, en fin, algunos derechos que son innatos, pero realmente como ciudadanos cuando logramos cierta cantidad o cierta edad en donde ya se considera que tenemos todas las capacidades desarrolladas, nuestra madurez física y mental y emocional ya desarrollados y somos más conscientes de lo que realizamos, por eso es que de alguna forma se le llama ciudadanía o mayoría de edad, ¿verdad? Esto trae consigo, como les digo, tener la libertad ya de elegir y de ser electos, de pertenecer directamente a un proceso electoral, de elegir a nuestras autoridades, de elegir a las personas que de alguna forma pues comandarán los destinos de nuestra nación, ¿va? Entonces, en nuestro país sabemos que al llegar a los 18 años adquirimos ciudadanía. ¿Y cómo lo manifestamos? ¿Cómo lo vemos de manifiesto? A través de que se nos da un documento de identificación que es el que se nos exige a partir de esta edad, ¿va? De los 18 años. Y también a la par de que se reconocen también nuestros derechos, también se reconocen nuestras obligaciones, que están constituidas en la Constitución Política de la República de Guatemala. Sabemos que también el transgredir las leyes también pueden traer ya como ciudadanos alguna repercusión directamente del tipo penal sobre nuestras acciones, ¿va? Muy bien, amigos, entonces les agradezco mucho su atención, su presencia, esperando pues que se sigan pasando bien y pues nos vemos hasta la próxima.